Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te traigo un excelente video de cómo probar el sensor CKP de Renault. Este sensor CKP es el mal conocido o bien conocido como el avioncito. Este sensor CKP lo posee el Logan, la Duster, la Kangoo, el Megane, el Logan, muchos vehículos de esta compañía. Así que quédate porque este video realmente te va a interesar. Le vamos a hacer la prueba a 4 sensores y vamos a llegar a un veredicto final de cuál está bueno y cuál está malo. No olvides suscribirte y darle like a este video. Para iniciar, cabe resaltar que este sensor CKP se encuentra abajo de la base del termostato, entre la caja y el motor. Otro dato también que tienes que saber es que este sensor CKP es de clase inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este sensor tiene la capacidad de generar su propio voltaje sin necesidad de tener un voltaje de alimentación. Y como son de clase inductivo, van a tener internamente una bobina a la cual se le puede diagnosticar o se le puede revisar la resistencia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. En este video vamos a probar 4 y vamos a llegar a un veredicto final de cuál es el rango estimado de dicha resistencia y cómo tiene que trabajar. Así que quédate hasta el final porque todo lo vamos a hacer con un multímetro. Como te decía, como sabemos que tiene una resistencia internamente, le vamos a revisar la resistencia que tiene entre los dos pines del sensor. Yo me ayudo de un conector, el cual me facilita muchísimo el trabajo para no tocar con las pinzas del multímetro los dos cables, o sea, para que me dé la resistencia indicada. Vamos a colocar el multímetro en escala de ohm. Una vez que colocamos el multímetro en escala de ohm, vamos a colocar las pinzas del multímetro en uno en cada cable, sin que se vayan a tocar para que me dé la resistencia indicada, si no la resistencia va a ser totalmente muy inferior. Multímetro en escala de ohm, colocamos las pinzas en cada cable del sensor CKP. El primer sensor CKP me da una resistencia de 300 ohm. Este sensor CKP es de una Kangoo de marca Thomson y posee una resistencia de 300 ohm. Está dentro de los rangos o dentro de los parámetros. ¿Cuál es la resistencia indicada? Bueno, según el fabricante puede variar. Puede oscilar de entre los 200 a los 2000 ohm o los 2 kilo ohm. Pero para estos vehículos, específicamente estos vehículos, la resistencia, según la experiencia y según lo que yo he trabajado mucho con estos vehículos, no puede superar el kilo ohm o no puede superar los 1000 ohm. Para el segundo CKP vamos a tener una resistencia de 250 ohm. Fíjense bien, aquí nos indica que el segundo sensor CKP posee una resistencia de 252 ohm. Este sensor CKP es original y lo posee o era para un Renault Megane. Como sabemos que estos sensores generan su propio voltaje con el conector puesto y con el multímetro en escala de voltaje alterno, lo vamos a excitar con una pieza metálica. Usted va a notar que en el momento que yo excito la punta del sensor CKP, en el multímetro me va a oscilar el voltaje. Esto quiere decir que el sensor CKP, en el momento que detecta el movimiento de la rueda fónica o del volante, en especial en estos vehículos, me va a generar un voltaje alterno, el cual este pequeño voltaje es el que va a llegar a la computadora y va a hacer que nuestro vehículo encienda. En el primer sensor CKP oscilaba entre los 0.2 y 0.3 voltios. En el segundo CKP me va a generar el mismo voltaje entre los 0.2 y los 0.3 voltios. Obviamente no va a elevarse tanto. ¿Por qué no se eleva tanto? Porque nosotros no tenemos la capacidad de excitar de la misma manera cuando la rueda fónica o cuando el volante está en movimiento en el momento que nosotros le damos start, que
el motor de arranque entra en funcionamiento y gira el cigüeñal. Pero aquí en el momento que lo excitamos llega a 0.2, aproximadamente entre los 0.2 y los 0.3 voltios. Esto quiere decir que estos dos sensores CKP están en perfecto estado. Hasta el momento estos dos están en perfecto estado. Ya le hemos revisado el ohmiaje o la resistencia y están dentro de los parámetros. Para estos vehículos, ¿cuál es el rango estimado de la resistencia? Tiene que estar entre los 200 y 500 ohm, según la experiencia que yo tengo con estos sensores, ya que tengo dos sensores y evidentemente me da o están prácticamente dentro de los parámetros. Otra prueba que también se le puede hacer es con una luz LED. Usted va a colocar cada pin o va a conectar la luz LED en cada pin del sensor CKP. Y en el momento que usted excita el sensor CKP, la luz LED tiene que parpadear. Esto es lo que genera, o el voltaje que genera el sensor CKP es lo que va a hacer parpadear la luz LED. Yo, como no poseo una luz LED en este momento, me voy a ayudar de esta punta lógica. Tiene dos cables, obviamente, y cada cable lo voy a colocar en cada pin o en cada torre del sensor CKP y lo voy a excitar, y usted va a notar que la luz LED de la punta lógica se va a iluminar. Si usted aprecia, se me está iluminando la luz verde, que es la que nos indica los pulsos, pero también se va a iluminar casi todas las otras luces. No se aprecia tanto en la pantalla, pero en el momento que yo excito o que acerco la llave metálica al sensor CKP, me va a generar un voltaje, y ese voltaje es el que me va a hacer parpadear la luz en la punta lógica. Aquí tenemos un tercer CKP. Fíjense bien, colocamos los caimanes del multímetro, pero este sensor CKP está malo. ¿Por qué está malo? Porque está sobregirado de resistencia. Tenemos el multímetro en escala de ohm y me indica que este sensor CKP tiene aproximadamente 34 kilo ohm. Esto quiere decir que posee una resistencia de 34.000 ohm. Está sobregirado la resistencia de este sensor CKP. Este sensor CKP sí está malo. Ya lo hemos probado, ya lo hemos reemplazado. ¿Por qué lo reemplazamos? Porque la resistencia no está dentro de los parámetros. Al no estar la resistencia dentro de los parámetros, nosotros, si le hacemos la prueba de voltaje, vamos a cambiar nuestro multímetro y lo colocamos en voltaje alterno. Si nosotros le hacemos la prueba de voltaje, evidentemente también va a ser igual. Si usted lo prueba también con la luz o con la luz LED, también va a hacer parpadear la luz LED. Pero como tiene alta resistencia, la bobina de mi sensor, que está malo, me va a alterar también las señales que van hacia la computadora. Por ende, no va a encender su vehículo. A lo mejor encienda, pero cuando ha transcurrido cierto kilometraje se va a apagar y no va a encender hasta que se vuelva a enfriar. Esto produce jaloneos, produce alto consumo de combustible, muchísimas cosas. Por eso hay que revisar, o esta es una manera de diagnosticar nuestro sensor CKP con el multímetro. ¿Está malo? ¿Por qué está malo? ¿Por qué? Porque está sobregirado de resistencia. Este sensor CKP sí está malo, está completamente malo, porque tenemos 34.000 ohm o 34 kilo ohm, lo cual es lo que nos indica en el multímetro. Nuestro sensor CKP o el tercer sensor CKP sí está malo. Vamos a hacerle una prueba al último sensor CKP. Este no lo hemos retirado del vehículo. Me ayudo del multímetro en escala de ohm. Yo me ayudo de unos alfileres y los voy a introducir cada uno en los cables del sensor CKP. Obviamente tengo que saber cuáles son los cables de la pacha o del conector del sensor CKP, y voy a conectar cada alfiler en cada cable, y me ayudo también de un multímetro, cada cable del multímetro en cada alfiler, que no se vayan a tocar. Para el último sensor CKP tengo una resistencia de 221 ohm.
Fíjense bien, tengo 221 ohm. Por eso es que estos sensores CKP, que a todos los que yo he probado y los que yo he revisado, tienen una resistencia que oscila entre los 200 y los 500 ohm. Si nosotros le damos Start, miren cómo varía el voltaje. El voltaje llega a los 0.5 voltios, colocando nuestro multímetro en escala de voltaje alterno. En el momento que nosotros le damos Start, miren hasta dónde llega el voltaje. No llega al voltio, pero sí llega a 0.5 voltios. Y cuando ya hemos encendido nuestro vehículo, ya nuestro vehículo está en funcionamiento, tenemos unas RPM estable o un ralenti estable entre los 750 RPM aproximadamente. Está oscilando un poco porque está recién encendido. Tenemos un voltaje generado por el sensor CKP de 1.4 aproximadamente. Y cuando nosotros aceleramos nuestro vehículo, también obviamente el voltaje generado por el sensor CKP se va a elevar. ¿Por qué se eleva? Bueno, porque va a girar más rápido el cigüeñal, por ende nuestro voltaje se va a elevar. Esta es una manera de probar nuestro sensor CKP, pero la más eficaz es con un osciloscopio. Pero bueno, aquí lo hicimos también con un multímetro. Fíjense bien, a medida que nuestras RPM descienden, el voltaje desciende entre los el voltaje desciende entre los 1.3 y 1.4 cuando está en ralenti. Y cuando lo aceleramos, nuestro voltaje se eleva, obviamente como nos indica en el multímetro. Bueno amigos, esto es una manera de probar el sensor CKP con el multímetro. ¿Cuál es la base o cuál es lo más indicado para estos sensores? Es revisarle la resistencia. La resistencia tiene que oscilar entre los 200 y los 500 ohm. Es lo que me indica o lo que me ha llevado a determinar que la resistencia indicada de estos sensores CKP tiene que oscilar entre los 200 y los 500 ohm para que nuestro vehículo funcione de manera correcta. Si el sensor CKP posee una resistencia muy elevada, puede encender, pero a la larga puede fallar y va a generar problemas en el funcionamiento de nuestro vehículo. Bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Emilio Motor.